Prepárate para adentrarte en un misterio que aún hoy, casi un siglo después, sigue perturbando a quienes se acercan a él. Un misterio. Un misterio que nos lleva a la tranquila Bath Township, Michigan, en una mañana aparentemente normal del 18 de mayo de 1927. Un día que comenzó como cualquier otro con el sol brillando sobre los campos de cultivo y los niños camino de la escuela. Pero ese día la serenidad de Bath Township se vio truncada por un acto de violencia tan brutal que conmocionó a todo el país. La escuela consolidada de Bath, un lugar donde la risa de los niños solía resonar por los pasillos, se convirtió en el escenario de la tragedia más espantosa del atentado con bomba más mortífero en una escuela en la historia de Estados Unidos hasta ese entonces. Un acto perpetrado por un hombre aparentemente normal, un miembro respetado de la comunidad, Andrew Kehoe, el tesorero de la junta escolar, pero tras esa fachada de normalidad se escondía una mente atormentada consumida por la rabia y la sed de venganza. Lo que hace que esta historia sea aún más inquietante es que mientras los bomberos luchaban contra las llamas que consumían su granja, Kehoe, con una frialdad escalofriante, les dijo: mejor vayan a la escuela. Una frase que a la luz de los acontecimientos posteriores revela una mente calculadora y despiadada, un hombre que había planeado su venganza con meticulosa precisión. Pero, ¿qué lo llevó a cometer un acto tan atroz? ¡Qué demonios! ¿Qué demonios escondía la mente de Andrew Kehoe? Para comprender la magnitud de esta tragedia tenemos que retroceder en el tiempo a los años previos al fatídico 18 de mayo. Andrew Kehoe, a sus 55 años, era un hombre conocido en la comunidad. Algunos lo describían como trabajador y frugal, otros como solitario y con tendencia a la ira. Un hombre marcado por la tragedia desde temprana edad. La muerte de su madre, el posterior matrimonio de su padre con una mujer mucho más joven y la trágica muerte de su madrastra en un incendio que, según rumores, el propio Kehoe pudo haber provocado. Un pasado oscuro que sin duda dejó huellas imborrables en su psique. Pero además de estas experiencias traumáticas, Kehoe se enfrentaba a problemas más terrenales: la ruina financiera y la inminente ejecución hipotecaria de su granja. Para un hombre tan apegado a su tierra, la pérdida de su hogar y su medio de vida debió ser un golpe devastador. A esto se sumaban sus constantes disputas con la junta escolar por el aumento de los impuestos que consideraba injusto e innecesario. Kehoe se veía a sí mismo como una víctima. Un hombre agraviado. Un hombre agraviado por la comunidad a la que había dedicado su vida. Su derrota en las elecciones para secretario municipal no hizo más que alimentar su resentimiento. Pues su mente se convirtió en un hervidero de rencores acumulados, un caldo de cultivo perfecto para la violencia, y la escuela, símbolo de la comunidad que creía que lo había marginado, se convirtió en el objetivo de su ira. Durante un año, Kehoe planeó su venganza con una minuciosidad escalofriante. Adquirió poco a poco más de 1 tonelada de pirotoli y dinamita, materiales que almacenó en su granja y en secreto bajo la propia escuela. Un dato que nos hace pensar en la doble vida que llevaba Kehoe: por un lado, el tesorero de la junta escolar, un miembro aparentemente respetable de la comunidad; por otro, un hombre consumido por la oscuridad, planeando en secreto la destrucción de todo aquello que representaba la vida en Bath Township. Y lo más aterrador es que mientras urdía su macabro plan, Kehoe seguía interactuando con sus vecinos, asistiendo a las reuniones de la junta escolar, ocultando su furia bajo una máscara de normalidad. Una dualidad que nos lleva a preguntarnos: ¿qué señales se nos escapan? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos detectar la oscuridad que se esconde tras la fachada de la normalidad? ¿Qué lleva a una persona aparentemente corriente a convertirse en un monstruo? Esas preguntas aún resuenan hoy mientras intentamos comprender la mente de un hombre que decidió convertir una escuela, un lugar de aprendizaje e inocencia, en un escenario de horror. Y mientras profundizamos en la mente de Andrew Kehoe, encontramos aún más indicios de una personalidad compleja y contradictoria. Sabemos que era un hombre metódico, incluso meticuloso en sus asuntos. Sí, y esa meticulosidad se vuelve escalofriante cuando la aplica a su plan de destrucción. No solo acumuló una cantidad ingente de explosivos, sino que los colocó estratégicamente en la escuela y en su granja, incluso cortando los cables de las vallas y dañando árboles para ocultar su trabajo. Estos detalles revelan una mente obsesiva, alguien que dedicó meses, quizás años, a preparar su venganza, y mientras tanto seguía desempeñando su papel en la comunidad, asistiendo a las reuniones, hablando con sus vecinos, ocultando su furia bajo una máscara de normalidad. Es como si llevara dos vidas paralelas, el granjero respetable y el vengador en la sombra. Y eso nos lleva a una pregunta clave: ¿cuál era su objetivo final? ¿Quería simplemente destruir la escuela o buscaba algo más? Es difícil saberlo con certeza. Algunos creen que su ira se centraba en la junta escolar y los impuestos, que la escuela era un símbolo de la injusticia que sentía. Otros apuntan a su situación financiera, a la inminente pérdida de su granja como el detonante de su rapto. Pero hay un detalle que complica aún más la imagen: la existencia de 230 kilos de dinamita sin detonar en el ala sur de la escuela. Un segundo dispositivo conectado a un reloj que debía haber explotado al mismo tiempo que el primero. Un fallo inexplicable que evitó una tragedia aún mayor.
un error de cálculo. O quizás Kehoe tenía un plan aún más macabro, una explosión final que lo engulliera todo, incluyendo a él mismo. Es una posibilidad aterradora que nos deja con más preguntas que respuestas. Lo que sí sabemos es que la mañana del 18 de mayo de 1927, la vida en Bath Township cambió para siempre. Mientras los vecinos acudían a ayudar a Kehoe a sofocar el incendio en su granja, una explosión ensordecedora sacudió la comunidad. El ala norte de la escuela se derrumbó sepultando a decenas de niños y maestros bajo los escombros. La escena era dantesca. Polvo, humo, grito de dolor, madres desesperadas buscando a sus hijos entre los escombros. Y en medio de ese caos, Andrew Kehoe, lejos de mostrar remordimiento, se dirigía a la escuela en su camioneta cargada de explosivos. Su último acto de venganza, un acto de una crueldad inimaginable que se cobró la vida del superintendente Emory White y de otros inocentes, incluyendo a la pequeña Cleo Clayton, que había sobrevivido a la primera explosión solo para morir alcanzada por la metralla de la camioneta de Kehoe. Un final brutal para un hombre consumido por la oscuridad, un final que dejó a la comunidad de Bath Township sumida en el dolor, la confusión y la búsqueda de respuestas. Y mientras intentamos comprender las razones que llevaron a Andrew Kehoe a cometer semejante atrocidad, no podemos olvidar a las víctimas, a los niños y maestros cuyas vidas fueron truncadas por la sinrazón de un hombre. Sus historias, sus sueños, sus risas, todo quedó sepultado bajo los escombros de la escuela ese fatídico día. Y es nuestro deber recordarlos, honrar su memoria y aprender de esta tragedia para que nunca se repita. Mientras nos enfrentamos a la enormidad de esta tragedia, a la crueldad sin sentido que cegó la vida de tantos inocentes, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede una comunidad recuperarse de un golpe tan devastador? La respuesta, por sorprendente que parezca, se encuentra en la propia comunidad de Bath Township. En medio del dolor, la confusión y la rabia, surgió una fuerza aún mayor, la fuerza de la resiliencia, la solidaridad y el deseo de honrar la memoria de las víctimas. Es cierto, la respuesta inmediata a la tragedia fue abrumadora. Equipos de rescate de todo el estado, incluso del país, acudieron a Bath Township para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de los cuerpos. Médicos, enfermeras, voluntarios, todos se unieron en un esfuerzo común para aliviar el sufrimiento y brindar apoyo a las familias afectadas. La Cruz Roja estableció un centro de operaciones, coordinando la ayuda y canalizando las donaciones que llegaban de todas partes. Donaciones que no solo sirvieron para cubrir los gastos médicos y funerarios, sino que también sentaron las bases para la reconstrucción de la escuela, un símbolo de la determinación de la comunidad de Bath Township de superar la tragedia. Y en esa reconstrucción jugó un papel fundamental. El senador James Couzens, conmovido por la magnitud del desastre, su generosa donación permitió la construcción de una nueva escuela, la Escuela Agrícola James Couzens, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Una escuela que abrió sus puertas en 1928, apenas un año después de la tragedia, un testimonio del espíritu indomable de una comunidad que se negaba a dejarse vencer por el horror. Pero la reconstrucción no se limitó a los ladrillos y el cemento. Había que reconstruir también el tejido social, sanar las heridas emocionales, encontrar un espacio para el duelo y la memoria. Y en ese proceso, la comunidad de Bath Township demostró una sabiduría y una sensibilidad excepcionales. Se creó el parque conmemorativo James Couzens en el mismo lugar donde se alzaba la escuela, destruido un espacio dedicado a recordar a las víctimas y a honrar su memoria. La cúpula de la antigua escuela, que milagrosamente sobrevivió a la explosión, se erige en el centro del parque, un símbolo tangible del pasado, que no se olvida pero que tampoco define el presente. Y el Museo de la Escuela de Bath, ubicado en la escuela secundaria del distrito, se ha convertido en un lugar de memoria y aprendizaje. Allí se conservan artefactos, fotografías, documentos que nos permiten asomarnos a la historia y reflexionar sobre sus lecciones. Un museo que nos recuerda la importancia de la memoria, no solo para honrar a las víctimas, sino también para comprender las complejidades de la naturaleza humana, para aprender a identificar las señales de alarma, para construir un futuro donde tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. El desastre de la escuela de Bath es una página oscura de la historia, una herida que aún hoy sigue doliendo, pero la respuesta de la comunidad nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza, la compasión y la resiliencia puede brillar con más fuerza. Y es esa luz la que debemos seguir, la que nos debe guiar en nuestro camino hacia un futuro donde la violencia no tenga cabida, donde la memoria nos sirva para construir un mundo mejor, un mundo donde la vida, la inocencia y la esperanza siempre prevalezcan. Un futuro donde recordemos a las víctimas de Bath no solo por la tragedia que les arrebató la vida, sino por el legado de unidad y fortaleza que inspiraron en su comunidad. Un legado que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos que inevitablemente surgen en la vida en sociedad. Y así, con esta reflexión, nos despedimos esperando que este viaje al oscuro pasado de Bath Township nos haya servido para iluminar el presente y guiar nuestros pasos hacia un futuro más humano, más justo y más pacífico.